Arrancamos oficialmente con el tema alimentación sin gluten, solo para celíacos o para todo el mundo. ¿Será suficiente? Pero ya les comenté un poco mi perfil, soy el doctor Italo Gabriele. Y comencemos pues por decirle qué es el gluten. Bueno, muchos ya sabrán qué es el gluten, otros no, pero de seguro la gran mayoría, yo diría que casi el 100% de las personas aquí presentes han probado pan, porque desde tiempos inmemoriales pues el pan está ligado inclusive en nuestra religión, o más allá del tema religioso, pues en la Biblia pues sabemos que se habla mucho del pan, del trigo, y pues en el Padre Nuestro, pues está, danos hoy el pan de cada día, ¿verdad? Inclusive, pues ganar el pan. Entonces, el pan está muy ligado a nuestra vida, pero existe un concepto antiguo del gluten y un concepto moderno. ¿Pero qué es el gluten? El gluten básicamente, el concepto clásico es esa proteína que le da la viscosidad, que le da la textura chiclosa al pan y que lo hace tan sabroso, sobre todo cuando está recién horneado, ¿verdad? Entonces, el gluten se conoce más que todo ligado al trigo, al pan, a las pastas, a las tortas, a todo lo que es elaborado con harina de trigo. Pero también incluye la cebada, sobre todo cuando tomamos esa cerveza, o en los panes de centeno, e inclusive también en las avenas que se producen en sitios donde también hay trigo o cebada. Entonces, ese es el concepto clásico, que es lo que llaman el concepto TCCA o TAC, trigo, cebada, centeno o avena. Pero resulta que el gluten, por las investigaciones recientes, sabemos que es mucho más que eso. El gluten es un conjunto de proteínas que pertenecen a la familia de los cereales. Generalmente todos los cereales que son gramíneas, que son pasto, que son pastizales. Sabemos que no solamente el gluten está limitado a lo que ya les mencioné, a esos cereales, sino también al maíz y al arroz. ¿Por qué? Porque el gluten contiene un conjunto de proteínas donde no solamente está la gliadina, que es lo que han evitado las personas que tienen la famosa llamada enfermedad celíaca. Dentro del gluten encontramos lo que se llaman las prolaminas, que son proteínas que tienen un aminoácido que se llama prolina. Y todos los cereales contienen un tipo determinado de prolamina. Los pseudo cereales, que ya vamos a hablar de ellos, son todas aquellas hojas de plantas de hoja ancha, como la quinoa, como el amaranto, que ya vamos a hablar, que si bien no tienen gluten, o las proteínas del gluten, tienen proteínas que se parecen, y entonces las personas que son sensibles al gluten tienen que evitarla. Pero entonces el gluten se compone básicamente de dos partes. Aquí vemos estas pelotitas de color violeta, moradas, que se llaman las prolaminas. Y cada uno de los cereales tiene un tipo de proteína particular. El gluten, como su palabra lo dice, viene del latín, que significa pega. Es curioso que inclusive en las pegas se utiliza el gluten. Em, Vemos aquí también las glutelinas, que son otro tipo de proteínas. Entonces tenemos dos partes, prolaminas y glutelinas. Tenemos entonces que de los cereales que hemos conversado, tanto el trigo, maíz, pero también el sorgo, la cebada, el centeno, el mijo e inclusive el arroz contienen gluten. De estos podríamos decir que los que menos contenido tienen de gluten son la avena, aquella avena que haya sido procesada en un sitio donde no haya además trigo, ni cebada ni centeno, que se llama un sitio gluten free, que cumple con la normativa estricta, apenas tiene un 16% de gluten o de prolamina. El arroz es el más sano, que en teoría tiene 5%. Y el trigo tiene la proteína que se llama gliadina, que tiene un 69%. Pero curiosamente, el maíz, que es tan utilizado en los alimentos sin gluten, en los productos sin gluten,
tiene un 55%. ¿Qué ha ocurrido? Que en la prehistoria el hombre, la especie humana, no consumía los cereales, simplemente tenía que moverse para poder em, conseguir la comida, conseguir sus alimentos. Tenían que perseguir a los venados o a los mamuts en la época paleolítica. Y la palabra paleo, pues la deben haber ustedes escuchado pues en las famosas dietas que están de moda de el régimen paleolítico. Resulta ser que eran cazadores y recolectores, pero cuando el hombre entonces empieza a ver, sobre todo en el antiguo Egipto, hace unos 10.000, 12.000 años atrás, que se podía también agarrar el grano de estos cereales y molerlos y hacer entonces una harina. Y aparte de eso, entonces guardarlo y hacer los famosos graneros. Entonces, y tener poder entonces establecerse, ser sedentario, empezar a sembrar, empezar a criar ganado, pues entonces empezamos a tener comida disponible para las 4 estaciones, en los sitios donde hay 4 estaciones, y empezamos entonces a enfocarnos más en una alimentación a base de cereales, particularmente con el trigo. Pero ustedes dirán, bueno, pero si se ha comido pan durante toda la vida, desde tiempos antiguos, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, inclusive pues en la Biblia, en la Torá, en las civilizaciones antiguas, en el antiguo Egipto, pues se horneaba el pan. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Bueno, existe una diferencia entre el trigo ancestral o trigo antiguo y el trigo moderno. Cuando hablo de trigo moderno, estamos hablando específicamente en la historia del año 1960 y ya les voy a contar por qué. Si hacemos una comparación entre el trigo de antes y el de ahora, el trigo de antes era un trigo bastante alto que podía llegarle a una persona de 1,70 m al hombro, pero tenía menor cantidad de gluten y el trigo ancestral tenía muy poca información genética, muy pocos cromosomas, que son pedacitos del ADN, que es aquella secuencia que tiene las instrucciones para poder elaborar las proteínas y los tejidos de nuestro cuerpo. Tenía más nutrientes, era más rico en minerales que ahora son deficientes en nuestros suelos, más selenio, más zinc, más magnesio, que es tan importante para poder relajarse, para poder dormir, para poder evitar las arritmias. Y antiguamente lo que se hacía es que el trigo se dejaba remojando, se fermentaba, se dejaba que nacieran tallitos, se germinaba y al germinar tenía un alto contenido de un aminoácido llamado lisina que tiene un gran valor nutricional. Dentro de los trigos ancestrales encontramos al einkorn, que tenía apenas 14 cromosomas. Para que ustedes tengan una idea, cada célula humana tiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, cada célula de nuestro organismo. Tenemos 22 pares de cromosomas que se llaman somáticos y uno sexual. El trigo ancestral tenía apenas 14 cromosomas, pero cuando el hombre empezó a probar los cruces con otros tipos de trigo, se duplicaba la información y luego tenemos de los trigos salvajes el trigo Emmer, y estos dos trigos curiosamente tienen poco gluten y gran contenido nutricional. Luego encontramos al camut, que tiene 28 cromosomas y que ya fue cultivado por el hombre, la espelta, que los hay en muchas regiones de Europa, tenemos la espelta pequeña, la grande y la mediana, y con el cual se siguen haciendo panes artesanales que son mucho más sanos que los panes modernos, que en muchas panaderías modernas, pues por la rapidez, simplemente se deja la masa madre fermentando durante 2 horas, y eso hace que nuestra digestión sea muy difícil y muy complicada. La espelta llega a tener, igual que el trigo moderno, 42 cromosomas. Pero a diferencia de nuestro trigo moderno, en el año 60, concretamente desde el año 1843, los científicos del mundo estaban haciendo un experimento que se llama el experimento Broad Bulk, donde se encontraba y se analizaba el contenido de distintos tipos de trigo a lo largo del mundo. Concretamente, en el año 1960, el geneticista Norman Bullock, que formaba parte de la junta del board del trigo y del maíz de los Estados Unidos,
agarra una variedad de Japón y la cruza con otra variedad y en vista de la hambruna en el África, pues se trata de tener un trigo de mayor producción que diera más trigo por cada planta y se obtiene entonces un trigo enano, pero con alto rendimiento, con tallos más pequeños y pero con mayor cantidad de gluten. Resulta entonces que nuestro trigo moderno es un trigo que ha sido modificado genéticamente, mas no es lo mismo que un trigo transgénico. ¿Por qué no es transgénico? Porque no es que le hemos incorporado algo distinto, pero sí se ha modificado en su carga de cromosomas. Resulta que en los análisis que se han hecho del trigo de 1968 hasta el 2005, se encontró que tienen menos contenido de minerales, menos contenido de zinc, menos cobre, menos hierro, menos magnesio, en un 20% menos que el trigo anterior o que el trigo antiguo. Por lo tanto, el trigo que estamos comiendo tiene menos contenido nutricional que el trigo antiguo. Esto es una lista, yo no quiero fastidiarlo con esta lista, pero quiero decirles que hay una gran lista de tóxicos del trigo. Aquí apenas vemos 16. Les he resaltado el número 2, que es básicamente una sustancia, son enzimas que ayudan a la digestión, que se llaman la amilasa y la tripsina. Tenemos amilasa en nuestra saliva y también en nuestro estómago y también las enzimas pancreáticas. Entonces, con esto quiero decirle que el trigo, sobre todo el trigo moderno, tiene inhibidores, frenos de nuestra digestión, ya inhibe la amilasa y la tripsina que nos ayudan a digerir la comida. Otro gran tóxico es la alfa-gliadina, que está presente y que causa inclusive muchos problemas hormonales en las mujeres para tener un embarazo normal o inclusive hace que nazcan muchos bebés de bajo peso. Otro de los grandes tóxicos es el germen de trigo. En el germen de trigo hay algo que se llama la aglutinina y se llama así porque pega y porque forma coágulos sanguíneos. El germen de trigo causa con apenas trazas gran daño a nivel intestinal. También tenemos la amilopectina A, que es un carbohidrato que se llama complejo, que es difícil de digerir y que tiene más carga de azúcar que la propia azúcar, donde también están los fructanos, y los aminoácidos, ácido espártico y ácido glutámico producen mucha excitación a nivel cerebral y por eso los niños que comen tanta pasta, tanto pan, croissant, pues tienen hiperactividad. Pero existen tipos, reaccionamos todos iguales, de igual manera al gluten. Bueno, déjeme decirles que no, todos somos distintos, unos somos altos, pequeños, bajos, gorditos, no es lo mismo una niña que un obrero, y cada quien reacciona de una manera distinta. Y hay algunos que tienen una inclinación por su carga genética, su carga familiar. Eh, Hay algunos que apenas comen el trigo tienen una reacción inmediata, aguda, que es una alergia, empiezan a tener una reacción en la piel donde tienen rosetones, jabones, algunos inclusive empiezan a tener cierre de las vías respiratorias, lo que se llama la reacción anafiláctica, otros empiezan a tener cólicos y eso es de inmediato y ocurre a los 30 minutos máximo a las 3 horas de haber consumido el trigo. Pero existen otras personas que aunque los síntomas no son tan evidentes y que comen trigo, pueden tener a lo largo del tiempo una reacción crónica que es tardía, que se llama de hipersensibilidad, donde actúan los soldados, unos soldados del cuerpo, un tipo de glóbulo blanco que se llaman los linfocitos T. Y ahí tenemos un espectro desde lo más leve hasta lo más extremo. Bueno, dentro de lo más extremo tenemos lo que llaman la enfermedad celíaca, donde la persona al comer esta pasta, estos panes, todo lo elaborado con estas harinas que tienen gluten o comer el maíz, comer las palomitas de maíz o las cotufas, empieza su cuerpo a reaccionar y ver esa proteína del gluten como algo extraño, algo que no forma parte del cuerpo, y empieza entonces a formar los anticuerpos, es decir, las defensas contra cosas que no forman parte del cuerpo. Y esas anticuerpos se llaman inmunoglobulinas, que están aquí como inmunoglobulina
A, que forma parte del intestino, la G, que forma parte de la protección de por vida, la M, que es contra protección reciente, y algunos dicen que la D. Entonces, la enfermedad celíaca es lo más extremo, pero en lo más bajo y que está oculto es aquella persona que come algo y tiene una molestia, un dolorcito muy leve, o de repente tiene una jaqueca, o de repente tiene fatiga, o de repente tiene depresión o tiene cambios en el ánimo, y es lo que llamamos aquella persona que tiene sensibilidad al gluten, donde hay una defensa del organismo, que es lo que se llama la reacción inmune, pero también hay una intolerancia donde la persona no tolera, no puede digerir, y las bacterias del intestino, lo que llamamos la microbiota, dice, bueno, ¿quién es este? Yo no lo conozco, es extraño. Entonces, bueno, ¿cómo lo procesamos? No lo sé. Bueno, déjalo allí. Y entonces algunos tipos de bacterias se reproducen y es lo que se llama el sobrecrecimiento intestinal bacteriano y empezamos a tener gases, empezamos a tener distensión y nos sentimos muy llenos. Lo que quiero decirle es que existe la sensibilidad, que es lo más leve, luego la intolerancia y luego la enfermedad celíaca, entre otras enfermedades donde existen hasta enfermedades psiquiátricas, o personas que tienen hipertensión, personas que tienen problemas ginecológicos, como el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, podemos resumirlo así. La sensibilidad al gluten está en la parte baja, que es la potencialidad. Muchas de las personas, por ejemplo, un bebé, si queremos saber si va a tener problemas de intolerancia al gluten, porque tenemos que sus familiares tienen enfermedad celíaca, bueno, se le hace una prueba genética y si vemos que están presentes los genes de Q2 y de Q8, pues ese niño habría que evitarle el gluten porque tiene la predisposición, tiene la tendencia. Entonces vemos que en la parte visible de la montaña está aquellas personas que tienen síntomas de inmediato y que son extremos, la enfermedad celíaca. Pero hay otras que los síntomas son moderados, que es la parte silente, que tiene daño intestinal. Algunas personas no se manifiestan con daño intestinal, sino a veces con dolor en las articulaciones, me duelen las articulaciones y tengo rigidez en la mañana con osteoartritis, o tengo la tensión alta, o tengo problemas cardíacos, tengo hipertensión. Bueno, ellos están siempre que haya alguna enfermedad. Es importante tratar de retirar el gluten para ver si la persona mejora. En los niños autistas hace mucho tiempo se ha visto que al retirarles el gluten y la caseína de la leche ha habido mejoría, aunque en muchos puede que no sea total. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, muchas veces es por, por los síntomas del paciente o por lo que encuentra el médico, que son los signos, que es el diagnóstico clínico. Pero otro puede ser por los exámenes, donde a nivel de la sangre se puede detectar los niveles de defensas o anticuerpos. Y dentro de esto, pues, todo forma parte cuando el gluten no se digiere no es digerido por nuestro intestino, por las bacterias, por nuestra microbiota. Entonces, esa parte parcialmente no digerida hace que se formen anticuerpos y dentro de esos anticuerpos tenemos lo que se llaman los anticuerpos tipo transglutaminasa tisular. No es la idea que se aprendan estos nombres, pero que sepan cuando vayan al médico que si les pide estos anticuerpos, bueno, resulta que el intestino se daña, se abre y entonces quedan expuestas partes internas del intestino y la transglutaminasa es parte de la célula del intestino, pero también de todas las células del cuerpo. Entonces resulta que cuando se forman anticuerpos contra la transglutaminasa, se están formando anticuerpos también contra la mayoría de las células del cuerpo. Es decir, es una reacción sistémica. Se abre el intestino y pasan esos anticuerpos también junto con el gluten al torrente sanguíneo. Existen otros anticuerpos como el anticuerpo antiendomicial y la antigliadina, que no es el propósito ahorita de explicarles, pero que cuando se hacen los estudios, pues
muchas veces el médico se lo va a pedir. El diagnóstico clásico es cuando el gastroenterólogo o gastroenterólogo pediátrico les hace una biopsia, es decir, toma una muestra de tejido y a veces consigue, a veces no, en el duodeno, un aplanamiento de ese cepillito que absorbe los nutrientes que se llaman nuestras vellosidades intestinales. Y entonces cuando ve que está plano, que hay una atrofia, diagnostica básicamente enfermedad celíaca. Ese diagnóstico puede ser errado porque puede ser también una persona alérgica a la proteína de leche de vaca o puede ser una persona que tiene parásitos como la yardia o porque puede tener otro tipo de afecciones. Entonces, puede dar lugar a diagnósticos errados. Según el doctor Peter Osborne de la Gluten Free Society o Sociedad Libre de Gluten, el diagnóstico más preciso se hace a través de la parte genética, donde se busca específicamente en el cromosoma 6, es decir, pedazos de ADN o de ácido desoxirribonucleico, y dentro de los glóbulos blancos se busca las proteínas de la superficie y los glóbulos blancos que tienen los genes HLA, DQ2 y DQ8, pues son diagnósticos, son característicos de la persona con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten extrema. Si la prueba sale negativo, pues se puede excluir en un 99%. Si la persona tiene dos copias, pues la probabilidad de que tenga sensibilidad al gluten extrema o enfermedad celíaca es 31 veces mayor que si no la población general, ¿okay? Si tiene dos copias del gen DQ2. Y si la persona tiene una sola copia, la probabilidad es de 10 veces mayor que la población general. Pero la sensibilidad al gluten, que son las personas que tienen menos síntomas, muy solapado, se puede también determinar genéticamente con los genes de los glóbulos blancos, la superficie, las proteínas de superficie que se llaman las HLA DQ1 y DQ3. HLA significa Human Leukocyte Antigen o antígeno leucocitario humano, que es la proteína que está en la superficie de esos soldados que son los glóbulos blancos. También se puede medir la proteína de gluten en las heces, la proteína se llama la gliadina. Pero también es importante que sepamos que si usted es una persona sana o aparentemente sana, un doctor de la escuela de Harvard que trabaja en el Mass General Hospital, un gastroenterólogo pediátrico muy reconocido, italiano, llamado el doctor Alessio Fasano, descubrió con su equipo en Maryland en el año 2000 una proteína que se llama sonulina. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, si usted es una persona sana y le gusta mucho comer el gluten, sobre todo el trigo moderno, pues ese trigo va a causar que las células de su intestino se abran y que produzca sonulina, que es la que hace que la puerta de su casa, por así decirlo, o de su urbanización, se abra y deja entrar a la gente que usted conoce, pero también a los que usted no conoce. Y obviamente eso causa estragos. Al abrirse las puertas del intestino, que es la barrera y donde tenemos el 80% de nuestras defensas, pues entra todo el mundo a la sangre, al torrente sanguíneo y específicamente ese gluten no digerido, esa gliadina y todas las otras proteínas que les comenté, entran al cuerpo y el cuerpo empieza a crear anticuerpos y muchos de la secuencia de aminoácidos de ese gluten no digerido se parecen a muchos de los aminoácidos de parte de nuestro cuerpo, como nuestra tiroides, como nuestro cerebro, como nuestras coyunturas. Entonces, muchos anticuerpos se forman contra partes de nuestro cuerpo y eso se llaman autoanticuerpos, lo que se llama mimetismo molecular, es decir, el gluten se parece a nuestro cuerpo, mimetiza a nuestro cuerpo y empezamos a tener anticuerpos que van circulando y que se depositan en donde, en nuestras articulaciones, en las articulaciones de nuestras manos, en nuestros pies, nuestras rodillas, en el caso de osteoartritis o personas que tienen problemas en la columna, lo que llaman espondilitis anquilosante, u otro tipo de dolores articulares. Eh, y tenemos entonces anticuerpos en varias partes del organismo, cerebro, tiroides,
la tiroiditis de Hashimoto, que empieza a destruirse la tiroides, que es la glándula que tenemos en el cuello y que es responsable de que tengamos energía y de que nuestro metabolismo o la velocidad de procesamiento de nuestro cuerpo sea rápida, pero también los vasos sanguíneos y podemos tener entonces hipertensión, es decir, está implicado en todo nuestro cuerpo. Pero de manera también curiosa, vemos que muchas personas que comen una rosquilla, una donut, o que han comido ya una pasta, todavía tienen espacio para comerse un postre, ¿verdad? Y todavía siguen teniendo este hambre. Bueno, resulta que ese conjunto de proteínas del trigo y de los demás cereales, de las gramíneas, actúa igual que el LSD, como una droga. ¿Y por qué? Bueno, resulta que ese gluten que no es digerido y que entra a nuestro organismo pasa la barrera del cerebro, la barrera hematoencefálica, y se une a ciertos tomacorrientes o, por decir así, receptores donde se parece a la morfina y es lo que se llaman las moléculas de gluteomorfina, parecidas también en la leche, donde tenemos, de la leche tiene una proteína que se llama la caseína y eso se llaman las casiomorfinas y también llega a nuestro cerebro y al unirse allí, pues simplemente empezamos a seguir teniendo obsesión con la comida, nos da placer, nos reduce el dolor, nos cambia el ánimo, reduce entonces la atención y en unas personas empieza a producir cambios en el comportamiento. Algunas personas empiezan a tener esta esquizofrenia. Eh, y en eso, pues, todos esos aminoácidos, los bloques de proteínas que vienen, que están en la gliadina, pero también en el maíz, en la avena contaminada, en el arroz, van a cambiar el comportamiento y por eso esto se retira en muchos pacientes psiquiátricos, mejoran. Por ejemplo, se vio un estudio publicado en la revista inglesa British Medical Journal que en pacientes de unas islas de Nueva Guinea, en la isla Salomón, en la Polinesia, que no comen pan, que no están acostumbrados, sino que son nativos y que comen una alimentación muy natural, cuando se les daba toda esa alimentación del mundo occidental, empezaban a tener cambios, alucinaciones, pensamientos de persecución, paranoia, y empezaban a tener esquizofrenia. Pero también en personas empezaron a tener ideas suicidas. Y en los niños que se ha visto en edad escolar, pues empiezan a tener lo que se llama el trastorno de hiperactividad y déficit de atención, que en Estados Unidos se llama el ADD, el Attention Deficit Disorder, el Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Pero también hay personas que tienen enfermedad bipolar, pues empieza a aumentarle la fase maníaca, la fase de excitación. Personas empiezan a tener entonces también lo que se llama adicción y empiezan a comer mucho alimento y luego van y lo vomitan en el baño, que llaman las personas bulímicas, o aquellos niños que tienen problemas de aprendizaje o personas que tienen problemas con la memoria o las crisis de comportamiento que ocurren en los niños con autismo o en las personas que tienen Alzheimer prematuro, pues allí tenemos que el gluten hay que tomarlo en cuenta. Pero ¿qué pasa con todas estas proteínas que se llaman prolaminas que están en los cereales? Bueno, básicamente nosotros tenemos dos hormonas, una que nos permite tener el hambre, que se llama la grelina, y otra que se llama la leptina. Y cuando se activa la leptina, pues ya no comemos más, estamos ya llenos, tenemos saciedad. Pero resulta que esas proteínas que están en los cereales, que están en color vino tinto, que las he resaltado allí, como la ceína del maíz, nos produce más hambre porque bloquea la hormona de la saciedad. Y como hemos visto, produce también cambios en nuestra conducta a nivel cerebral. Y resulta que el trigo, sobre todo las personas diabéticas que me están escuchando, es peor que el azúcar, porque la molécula milopectina A, si usted come dos rebanadas de pan, esas dos rebanadas de pan son el equivalente a 6 cucharaditas, perdón, cafeteras de azúcar. Tiene lo que llama el índice glicémico, la velocidad con la que sube el azúcar es mayor con la harina de trigo y los cereales que
sin ellos. Y por eso en nuestros niños, los bebés, sobre todo los pediatras, es importante que nos están escuchando, es importante no introducir a tan temprana edad los cereales, porque sobre todo también están desprovistos de la fibra. La fibra es la concha, el bran, que permite que la subida del azúcar no sea tan rápida y tan elevada. Y entonces tenemos ahorita actualmente muchos problemas con la insulina porque la insulina entonces es la llave que mete el azúcar dentro de nuestras células y al tener más grasa, esa insulina, esa llave no actúa con la misma eficiencia, entonces tenemos lo que se llama la resistencia a la insulina que causa efectos cardiovasculares devastadores en nuestro cuerpo. Pero también hemos visto que los cereales tienen una serie de proteínas, sobre todo la del germen de trigo, que causa daño intestinal, pero la gliadina igualmente, que cortan la digestión, inclusive cortan la función del páncreas y la vesícula biliar al frenar una enzima que se llama la CCK o colecistocreatinquinasa. Igualmente, el trigo tiene unos antinutrientes. Si nosotros no tenemos, no remojamos ese pan, no lo fermentamos, no lo germinamos, que hay que hacer la acotación que el pan, hay un famoso pan que se llama el pan de Ezequiel, que es fermentado, germinado, que se llama sprouted, eh, no tienen los antinutrientes. Los antinutrientes son aquellas sustancias que impiden la absorción, donde está el ácido fítico, los fitatos, que impide la absorción de minerales como el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc. Entonces, el trigo moderno o el pan de la panadería tiene esos antinutrientes. Em, es importante también decirles que el hecho es que el trigo y los otros cereales van a causar un desequilibrio en la parte hormonal, son lo que se llaman disruptores endocrinos, porque también al formar grasa, esa grasa va a formar más la hormona femenina que se llama el estrógeno, va a haber menos progesterona, va a haber mayor aumento de la insulina y va a haber mayor propensión a que las damas que me están escuchando puedan tener quistes o aquellas pelotitas llenas de líquido, esas masas llenas de líquido, que llaman el síndrome de ovario poliquístico, o inclusive en los hombres tener entonces la aparición de mamas también por el aumento de una hormona a nivel cerebral que se llama prolactina. Inclusive se sabe que las mujeres que tienen, por ejemplo, problemas también con el gluten, pueden, y si no son tratadas con una dieta sin gluten, pueden tener 9 veces más pérdidas que las mujeres que hacen una alimentación sin gluten, o que pueden tener bebés con bajo peso 6 veces más bajo que aquellas que tienen una alimentación sin gluten. Pero también esta propiedad es utilizada por los fabricantes de alimentos, sobre todo eh, también aquellos fabricantes de alimentos, también tanto los de gluten free como los que tienen gluten, para producir adicción y aumentar sus ventas. Pero también es bueno saber que en la revista Obesity se ha visto que en los ratones que durante 6 semanas se hace una alimentación sin gluten, disminuyen su peso y disminuyen su grasa corporal. Sabemos también que la presencia de aminoácidos excitatorios como el ácido aspartico y el ácido glutámico producen daño neuronal. Pero hablemos un poquito ahora de los productos sin gluten. ¿Son sanos los productos sin gluten? Bueno, depende sobre todo de qué país estamos hablando. En los Estados Unidos, la Administración de Drogas y Alimentos, la Food and Drug Administration, tiene como normativa y establece que aquellos productos que tengan menos de 20 partes por millón de la proteína alfa-gliadina se consideran productos sin gluten. Esto no es conveniente porque esto hace que los fabricantes puedan tener la libertad de fabricar sus productos sin gluten en sitios donde también hay trigo, cebada, centeno, y entonces hay lo que se llama la contaminación cruzada. Entonces, realmente los productos en Estados Unidos libres de gluten pueden contener gluten, aparte que son hechos con maíz y arroz, que como ya hemos visto son proteínas que forman parte de la familia del gluten. Aparte de eso, contienen muchos carbohidratos que aumentan la velocidad de
ascenso de la glucosa, lo cual va a contribuir con el aumento de la grasa corporal. Además de eso, el maíz, si no tiene un sello que dice libre de organismos modificados genéticamente o GMO, los tres cultivos más transgénicos o modificados genéticamente incluyen a la soya, el maíz y la canola que están presentes en los productos sin gluten. Si por esto no fuera poco, el gluten además se encuentra escondido bajo varios nombres como sabor natural. Por eso es muy importante, y yo eso es lo que hago, enseñarles a leer la etiqueta, enseñarles a no ser engañados, porque muchos pueden decir glaseado de comida y hidrolizado de proteína. Entonces, bajo nombres muy técnicos se esconde el gluten. Y sorpresa, el gluten es el destructor número uno de nuestro intestino. ¿Y dónde se encuentra? En los medicamentos recetados por nuestros médicos, pero también en los cosméticos de las damas que me escuchan, en el café instantáneo que están tomando los caballeros todas las mañanas, en los pudines que toman nuestros hijos, los pudines de cajita, en los enlatados, aquí esas sopas de tomate, sopas de cebolla enlatada, se encuentra escondido el gluten. Por eso una alimentación sin gluten es sumamente difícil porque está en todo y en todo el cuerpo. Y sobre todo porque hay contaminación cruzada, porque la normativa legal no es de 0 partes por millón. Si usted quiere un alimento sin gluten, tiene que ser certificado, sobre todo por instituciones como la Gluten Free Society. Pero muchos que hacen una dieta o una alimentación sin gluten han recurrido a lo que llaman los pseudo cereales. Los pseudo cereales no son propiamente cereales, pero también son semillas que no tienen la proteína del gluten y que se han usado desde hace más de 6.000 años, como la quinoa en Bolivia, en el Alto Perú o en Perú, el amaranto, la cañigua, que es un tipo de la familia del amaranto, muy conocido en Perú, y que tienen, que son proteínas de muy alta calidad porque tienen aminoácidos esenciales como la metionina, la cisteína, la histidina, que van a ser muy importantes para nuestros sistemas de detoxificación. También encontramos dentro de los alimentos sin gluten el trigo sarraceno, conocido como alforfón, y el arroz salvaje, que realmente no es arroz, sino lo que llaman un pseudo cereal. Pseudo significa falso, un falso cereal. Pero ¿qué pasa cuando una persona se está alimentando, se retiró el trigo, la avena, la cebada, el centeno, pero también el maíz y el arroz que es tan sano, pero que puede tener componente de arsénico y tiene la prolamina orceína? Bueno, resulta que una persona que está, que tiene sensibilidad al gluten o que tiene la enfermedad celíaca, pero no mejora, la persona sigue con síntomas porque está haciendo la dieta sin gluten que le recomendaron comer quinoa. Bueno, el doctor Peter Osborne del Gluten Free Society, muy riguroso y numerosos estudios, sobre todo algunos hechos en Perú con 15 variedades de la quinoa, encontró que en dos variedades, en la ayacuchana y la panzacaya, la quinoa, generaban una reacción también inflamatoria medida por lo que se llama la interleuquina 15 y el interferón, que son marcadores de inflamación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que si uno está haciendo una alimentación sin gluten y está comiendo quinoa o quinoa que es tan sana y todavía tiene síntomas, es conveniente retirársela. ¿Por qué? Porque en las personas que están haciendo una alimentación sin gluten pueden tener el intestino dañado, la mucosa intestinal durante mucho tiempo y se hace sensible a una sustancia que hay también en la espinaca, que hay también en las almendras, que se llaman los oxalatos. ¿Ok? Los oxalatos hay que retirarlos. Hay alimentos muy ricos en oxalatos como la quinoa, el amaranto. El amaranto es una semilla muy rica en calcio, muy nutritiva, que también ha sido fundamental en Centroamérica y en Sudamérica, en los mayas, los aztecas, los incas, en las civilizaciones antiguas, pero que tiene mucho oxalato. Y si la persona tiene daño intestinal y come mucho oxalato, entonces puede empezar a tener, entre otras cosas, cálculos renales y también tener síntomas como de la famosa gota, es decir, como parece como la acumulación de ácido úrico que hace daño en los dedos del pie, sobre todo el dedo gordo.
Entonces, en estas personas tendríamos que darle una alternativa, en esa persona que tiene la sensibilidad al gluten y no mejora, con alimentos que tienen pocos oxalatos, como el mijo, el sorgo, el coco, la yuca, y los otros que están allí, como la harina de chufas que se utiliza en la horchata, otros menos conocidos como el algarrobo, que es un buen sustituto para el chocolate, la tapioca, que es la parte interna de la yuca, pero que tiene mucha azúcar, el plátano verde, que es muy bueno para nuestro intestino, para las bacterias de nuestro intestino, la papa y la linaza. La papa tiene un índice glicémico alto. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para ya ir terminando? Bueno, es importante primero que escuchemos a nuestro cuerpo. Si nosotros comemos un alimento y nos hace daño, pues prestémosle atención. Y cuando uno evalúa a una persona, desde el punto de vista médico, es importante siempre ver caso por caso. La medicina debe ser personalizada y en eso ahorita tenemos la tendencia de la medicina convencional. Tiene que ser personalizada. Tenemos lo que se llama la medicina funcional, que ahora personaliza y hace el traje a la medida a cada persona. Es importante que la persona esté acompañada de un profesional certificado, como en mi caso, o un health coach, o una persona, un nutrólogo, un nutricionista, una persona experta en nutrición holística o en medicina funcional, nutrición integrativa, para que sea educada y sepa cómo leer las etiquetas y cómo adaptar la alimentación a su organismo. Debemos tratar de apuntar a que la alimentación sea cero gluten, sobre todo en aquellas personas muy sensibles. Si usted es una persona sana, bueno, trate de alimentarse tal vez con trigos antiguos o trate de no abusar del gluten porque al final le puede pasar factura o hacerle daño. Una buena opción para aquellos que les gusta el gluten son los cereales antiguos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué comemos? Bueno, sabemos por las familias de los niños autistas, pero también de las personas celíacas, que uno puede ser muy creativo y que hay una gran diversidad de vegetales y lo que llaman la dieta paleolítica o cetogénica también. Es importante que busquen el apoyo de un profesional y buscar recetas en sitios calificados, certificados como la Fundación Celíaca de Enfermedad Celíaca o el Gluten Free Society. Y también yo estoy a sus órdenes para ofrecerles herramientas como el health coaching, donde simplemente vamos a tener una sesión con usted y usted va a ser el protagonista de sus cambios, va a tener conciencia de cómo está su vida y va a tener conciencia de su alimentación, de su estilo de vida, para que usted logre sus metas, pero también de educación nutricional y utilizamos la comida como preventiva de enfermedades e igualmente el alimento como medicina, donde usted pues va también va a poder utilizar el alimento como medicina. Si usted tiene una diabetes, va a poder utilizar el cacao para mejorar su insulinoresistencia, va a poder utilizar muchos alimentos para poder perder de peso como la capsaicina, como los picantes, si a usted le gusta, o el aceite de coco para el cerebro. Pero también damos educación a nivel de sesiones interactivas. Para eso pongo a mi orden, pues puede agendar consulta o cita en mi página web, doctoritalo.com. Pueden seguirme a través de mis redes. Y bueno, estoy a sus órdenes ahorita, sobre todo para aquellos que tengan las preguntas. Aquí tienen una receta, por ejemplo, uno puede comer sano y sabroso. Aquí tenemos una harina que se llama la harina de algarroba o algarrobo. Es una receta del autor Alberto Bruno, que es especialista en los trigos antiguos. El algarrobo tiene una particularidad que es un vegetal que se parece muchísimo al cacao, sabe a chocolate, pero no tiene los oxalatos del cacao y tiene muchísima fibra y tiene menos calorías, tiene menos grasa, aunque la grasa hay que eh, participar que es buena y es muy sabroso. Así que hay maneras de comer sano y sabroso. Pero bueno, pasemos, muchísimas gracias. Y si tienen alguna duda, bueno, pasemos a sus preguntas. Doctor, sí, aquí tenemos una pregunta de Valentina Martínez. Ella pregunta, ¿qué alternativas tendría para ofrecer a mis hijos si quiero introducirlos en una alimentación libre de gluten? ¿Qué pueden ellos desayunar? Bueno, eso es una buena pregunta.
Básicamente hay que ir también con los gustos, pero también poner a los niños a que estén en la cocina con supervisión y que conozcan los vegetales, que conozcan cómo picar un tomate, cómo cortar cebollas, cómo cortar pepinos orgánicos, sobre todo en los Estados Unidos, pero también, por ejemplo, a conocer otros tipos de harinas como las harinas de yuca, por lo menos aquellas personas que vienen de Venezuela, de Colombia, que nos están escuchando, la harina de maíz precocida o que conocemos, lamentablemente pues tiene muchos problemas, sobre todo de organismos modificados genéticamente, y unas alternativas son las harinas de yuca, las harinas, vamos a hacer por ejemplo arepas de uyama, de plátano verde, que es muy bueno para nuestro microbioma. Tenemos también sobre todo de la batata, los sweet potatoes, es un excelente herramienta. La harina de coco es excelente, sobre todo también en niños, por ejemplo, con el que están dentro del trastorno del espectro autista. Vale, Harina de perfecto. almendras. También ella pregunta que si una dieta con gluten puede revertir enfermedades. ¿Una dieta con gluten o sin gluten? Sin gluten, perdón. Sí. Sí, realmente si la alimentación, porque dieta realmente se refiere a la restricción durante un tiempo y realmente las dietas no funcionan desde el punto de vista científico. Las personas triplican su peso después de hacer una dieta porque están soñando porque lo prohibido se vuelve interesante. Entonces es mejor no prohibir, simplemente cambiar el hábito. Al final, nuestros genes inclinan, pero no obligan. Se sabe que la mayor parte de las enfermedades, el 75%, está determinado por nuestro estilo de vida. Las personas que fuman, las personas que no hacen ejercicio, las personas que toman alcohol, muchas de nuestras enfermedades vienen de eso. Ahora, con referente a la pregunta, obviamente, si nosotros eliminamos el gluten, pues ya la persona va a perder peso, ya la persona va a dejar de ser obesa, ya la persona va a tener mejor insulino, una mayor insulinosensibilidad, ya la persona con diabetes va a mejorar sus niveles de glicemia, ya el niñito con el trastorno del espectro autista puede mejorar su irritabilidad, sus explosiones, ya la persona con el síndrome de ovario poliquístico podría revertir el síndrome de ovario poliquístico, podría eventualmente quedar embarazada cuando está buscando un embarazo o mejorar sus problemas de fertilidad. Aquella persona con osteoartritis podría mejorar en tiempo, unos menos, otros más. Sin duda que el gluten por el trigo moderno y además el uso, que no hablé de los pesticidas que se utilizan en el trigo, como el glifosato, son terribles, ¿no? Entonces, estamos en un mundo tóxico y el gluten es uno de los grandes tóxicos que está involucrado en más de 200 enfermedades. Otra pregunta, esta es de Carmen. ¿Todos los carbohidratos contienen gluten? Como dijimos en la presentación, eh, existen carbohidratos como ejemplo la auyama, la batata, la yuca, que no contienen gluten. El plátano verde tiene también carbohidratos, pero hay carbohidratos que distinguir. ¿Qué son los carbohidratos? Bueno, son generalmente moléculas que contienen almidón y que contienen azúcares. Algunos son simples, algunos son complejos. Y dentro de los azúcares simples son los que elevan muy rápidamente los niveles de glucosa en sangre y entonces tenemos problemas con la insulina. Pero dentro de los carbohidratos complejos son aquellos que son más lentos para digerir y que los picos de glucosa son más lentos y los picos de insulina son más lentos. Entonces son más sanos que los carbohidratos simples, ¿no? Que son las tortas, los panes, sobre todo los alimentos procesados tienen este, muchos azúcares simples, muchos carbohidratos, pero hay numerosos carbohidratos sin gluten. Ok, por ejemplo, Cristina pregunta si la chía se puede utilizar como alternativa para alimentos sin gluten. La chía es una semilla, es un pseudo cereal de los aztecas, de los mayas, que es un superalimento eh, y se puede utilizar en la alimentación sin gluten siempre y cuando que la persona no tenga problema con los oxalatos, porque la chía es alta en oxalatos.
pero la chía es un superalimento con una cantidad de omega 3 superior al salmón. Básicamente nuestro cerebro es omega 3 y tiene dos ácidos grasos que son el ácido docosahexanoico y el ácido eicosapentanoico, que ustedes deben haber conocido como DHA y como EPA. Y realmente nosotros necesitamos una alimentación muy rica en omega 3. Nuestra alimentación debería tener ahí lo que llaman los omega 3 y los omega 6. La alimentación ideal debería ser 3 a 1, 3 veces omega 3 por una parte de omega 6. Realmente lo que pasa es que en nuestra alimentación, sobre todo en la alimentación estándar americana, lo que llaman Standard American Diet, la relación es de 1 a 36 veces más omega 6. La alimentación de los japoneses con la gente de la India es la más cercana a esa relación de 3 a 1, porque comen mucho pescado, muchos alimentos crudos, muchos vegetales, ¿no? Y también los granos, por ejemplo, caraotas, garbanzos, lentejas, ¿contienen gluten? Por lo menos en el caso de las caraotas, el problema también, que es otra cosa, em, las caraotas y las lentejas no contienen gluten, pero sí contienen algo que se llaman lectinas. Las prolaminas, que es una parte del gluten, se llama lectina. Es importante que no les dije en la presentación que en la escala evolutiva humana, las semillas de las plantas, hay varios tipos de semillas. Las semillas que son digeribles, que por los mamíferos o por los pájaros, pero hay otras semillas que las plantas diseñaron para que no fueran digeridas, para protegerse de virus, de bacterias, de hongos. Y esas semillas que no son capaces de ser digeridas causan problemas de digestión y se llaman las lectinas y contienen también antinutrientes. Entonces, el trigo tiene lectinas y causa problemas intestinales. El tomate en algunas personas y las berenjenas